¿Y qué novedades hay sobre ese asesinato? Bueno, como vos bien decías, ayer hicimos una jornada de rememoración del legado que nos dejó el Edu en el Centro de Justicia Penal, junto a muchas otras organizaciones y sobre todo familiares y colectivos de víctimas. Nos estuvieron acompañando familiares de Paula Perazzi, de Bocacho Orellano, de Franco Casco, de Jonathan Herrera. La verdad que fue una jornada muy interesante en la que pudimos expresar lo que nosotros entendemos que es el momento límite que está viviendo la ciudad, que tiene que ver con una crisis estructural de violencia que tememos en poco tiempo pueda tornarse irreversible, por lo cual hay que acelerar determinados procesos y decisiones que son las que cobijaba íntimamente el Edu, que tienen que ver con dar una pelea frontal contra la violencia y la desigualdad, entendiendo que es inabordable los grados de conflicto y violencia con los que convivimos si no abordamos la profunda desigualdad que existe en la ciudad. En ese sentido me preguntabas cómo está la causa. Mira, la causa judicial está exactamente igual que a octubre de 2020. Es decir, que en la investigación penal hay 4 imputados por homicidio doblemente calificado, en el concepto o en el miramiento de que cada quien de esos 4 prestó una participación determinada en el marco de una empresa criminal conjunta cuyo objetivo último era dar muerte a Eduardo. Pero no está acreditado aún en el expediente el extremo de la autoría material, es decir, quién ejecutó a Eduardo, quién apretó el gatillo, y el otro extremo de la autoría intelectual o de quién ideó y dio la orden para llevar adelante ese crimen. Por lo cual hay una pregunta que nosotros venimos haciendo insistentemente desde el 14 de julio del 2020, que tiene que ver con quién mató a Trasante, que todavía no se ha podido responder en su profundidad, porque responder esa pregunta en su profundidad implicaría desandar este manto de complicidades mafiosas que perviven en la ciudad de Rosario, porque desde un primer momento también lo que dijimos, fuimos muy taxativos y claros en eso, es que el asesinato del Edu claramente fue un mensaje mafioso, porque asesinar a una persona como el Edu y de la manera que lo asesinaron, con la historia que comporta y que significa para nuestra ciudad Eduardo, que fue un líder consumado en la lucha contra la violencia, por la paz y por la justicia, evidentemente era un mensaje contundente para intentar condicionar algunos resortes democráticos. Lamentablemente la acusación pública no lo vio así durante los primeros meses, que ustedes saben son determinantes para cualquier investigación que se precie de tal. Inclinaron absolutamente la pesquisa a investigar a la propia víctima, al propio Edu y a su entorno, y de esa manera es que llegamos al día de hoy, a 2 años del asesinato de Eduardo, con una causa judicial que no ha podido acreditar el extremo de la autoría material ni intelectual de un asesinato de tanta gravedad institucional y social. Los 4 imputados están sueltos ahora, ¿no? No. Están los 4 detenidos con prisión preventiva por el Ajá. plazo de ley hasta que se desarrollen las audiencias del juicio oral y público. Bien, de esos 4 no se sabe cuál fue el que gatilló. No, hay distintas presunciones de que uno de esos imputados podría llegar a ser uno de los autores materiales, pero estamos hablando de una causa en la cual lamentablemente la acusación pública se ha manejado con una práctica institucional muy asentada en rumores, en hipótesis, en revoleos de aseveraciones que nunca pudieron consolidarse en el tiempo, y no se ha llevado adelante con la seriedad que debería haberse llevado. Bien. Bueno, ¿cómo sigue esto ahora, Pedro? Mira, nosotros lo planteamos con mucha claridad ayer en el acto, digamos. El acto tenía una consigna que convocaba, que contenía a las distintas personas que participaron del mismo, que era mafias o democracias. Esto es, hay una lucha particular en el expediente judicial para esclarecer el asesinato del Edu, para que estos 4 imputados lleguen a audiencias orales y públicas donde podamos arribar a las condenas que entendemos necesarias. Y después hay otro plano que tiene que ver con una parte de esa consigna de mafias o democracias, de qué es lo que va a prevalecer e imponerse en el futuro más cercano en nuestra ciudad, que tiene como 2 planos de acción que tienen que darse en simultáneo y de forma acompasada. Tal como decía el Edu, que es inabordable la violencia sin abordar la desigualdad que vivimos en nuestra ciudad. Nosotros creemos que, por un lado, de forma enérgica y decidida, hay que acelerar los procesos de urbanización en los 112 barrios populares que hoy existen en la ciudad de Rosario,
para intentar que las lógicas de ordenamiento territorial que hoy se imponen en los laterales de la ciudad no se tornen irreversibles y poder así recomponer el tejido social en esos barrios populares. Y de igual manera, de forma simultánea, pero con mucho coraje, con mucha valentía, tenemos que, de una vez por todas, mancomunarnos en una política que pueda abordar, detectar y paralizar y expulsar las distintas operaciones que todos los días se dan en Rosario sin el ruido ensordecedor de las balas, de forma muy silenciosa y sin generar consternación social, pero paralizar todas las operaciones de lavado de dinero que se dan en la ciudad de Rosario, porque es básicamente por donde se canaliza la infernal economía del narcotráfico, y es en última instancia lo que hace rentable que se den cotidianamente episodios de violencia. Si nosotros logramos cortar el lavado de dinero narco, es muy probable que logremos aplacar en gran medida los niveles de violencia con los que convivimos, y a esta altura, después de más de 10 años de que en nuestra ciudad triplique lastimosamente el promedio nacional de la tasa de homicidios, después de 10 años de haber implementado todas las estrategias habidas y por haber en materia represiva y punitiva, es evidente que esas estrategias hay que complementarlas con abordajes de este tipo, de pegar donde duele, pegar por arriba, pegar a los verdaderos dueños de este negocio, y creemos que solo así esta situación será abordable en lo sucesivo, y si no tenemos la voluntad y la decisión de hacer esto, tememos que en poco tiempo la situación se torne irreversible y sea demasiado tarde. Bueno, Pedro, preguntarte también, para ir cerrando, ¿Eduardo ya había recibido amenazas previamente al asesinato? No, no, no. De hecho, eso fue lo que los primeros días de investigación penal intentó discernirse, esclarecerse. El teléfono celular particular del Edu, la acusación pública lo rastreó en todas las direcciones que permite la física, y lo único que se encontró en el teléfono del Edu fueron citas, días y horarios de reuniones de fe, comedores comunitarios que le pedían abastecerse de alimentos secos, recorridas por barrios que planeaba hacer el Edu, familiares de víctimas que le peticionaban acompañamiento en determinada causa. En definitiva, lo que encontraron era la labor diaria del Edu, que era luchar por una ciudad más justa, con menos desigual y menos violenta. El Edu no había recibido amenazas, nadie de su núcleo familiar había recibido amenazas, digamos. Entonces, es por ahí esa lógica y ese miramiento, esa cultura institucional que está tan arraigada lamentablemente en el Ministerio Público de la Educación, sobre todo cuando se trata de causas cuyos protagonistas son gente pobre, porque uno también podría hacer el ejercicio de imaginación, de pensar de si en lugar de haber asesinado el Edu, al líder social que hubieran asesinado era de clase media, si las respuestas institucionales no hubieran sido distintas. Yo creo que profundamente sí, la investigación penal hubiera sido otra, la indiferencia de prácticamente todo el sistema político con este homicidio no se hubiera dado. Seguramente muchos hubieran exclamado que esto era una afrenta contra la democracia. Lo vimos con el hijo de Valeria Massa, Pedro, no hay que ir muy lejos. Bueno, vos lo planteaste, yo. digamos. Sí. Es lamentablemente parte de una cultura institucional que campea en el Poder Judicial, en la corporación política y en sectores de poder que han mostrado una indiferencia notable con el asesinato de él. Sí. ¿Y ustedes creen, sospechan de algún grupo de mafiosos de la ciudad de Rosario que esté relacionado directamente con un grupo particular? ¿Estaban en ese momento le estaban dando visibilidad a alguna problemática puntual que atente contra los intereses de estos mafiosos? Mira, nosotros la verdad que no lo podemos decir, porque además entendemos que es lo que queríamos desentrañar con una investigación penal, digamos. Nosotros no tenemos en nuestro haber elementos por los cuales podamos discernir quién quiso dar ese mensaje mafioso. Sí, lo que tenemos plena convicción es que eso fue un mensaje mafioso que pretendía y pretendió condicionar determinados resortes de la democracia. Eso es lo que debía esclarecer y responder la investigación penal, que lamentablemente se barajó desde un primer momento demasiado mal, y eso es lo que permitió también, entre otras cosas, que casi la totalidad de los sectores políticos hayan mostrado una indiferencia notable con este caso y no hayan tomado en cuenta de que esto es una alerta, porque verdaderamente el homicidio del Edu fue un escalón más en las prácticas criminales que se dan todos los días en la ciudad, digamos. El hecho de que hayan podido hacer lo que hicieron con el homicidio del Edu
es de un grado de alerta que por un lado permitió a la clase política, a la acusación pública en este caso, no proseguir, no profundizar la investigación, pero es un anuncio de alerta que ojalá dentro de poco tiempo los distintos sectores del poder político y del poder judicial tomen nota, porque insisto con esto, no quiero ser apocalíptico, pero si seguimos en esta tesitura que viene, en la que viene la ciudad, muy probablemente en algún momento sea demasiado tarde para hacer cosas que aborden esta situación. Bien, Pedro, bueno, gracias por la comunicación y que tengas una excelente mañana y puedas descansar este fin de semana, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande, un abrazo grande.